Tercera parte, los dioses de lo salvaje, los productores del fuego. De pronto, el cachorro se encontró ante aquella extraña visión. La culpa era suya por falta de cuidado. Acababa de salir de la cueva y bajó corriendo al arroyo para beber. Tal vez no se fijó en nada porque se sentía soñoliento, pues había estado de correría toda la noche, yendo en busca de carne, y hacía un momento que se había despertado. Le era ya tan conocido el camino para llegar a la laguna, formada por la corriente, que lo seguía sin el menor recelo y con frecuencia, sin que jamás le hubiera ocurrido nada. Dejó atrás el pino derribado, cruzó el claro que formaba el bosque y se metió trotando entre los árboles. Entonces, y ambos hechos fueron simultáneos, vio y olfateó algo. Ante él, en cuclillas y silenciosas, aparecían 5 cosas vivas que él no había visto nunca hasta entonces. Aquello era su primer atisbo de la raza humana, pero a su vista ninguno de los 5 hombres se apresuró a levantarse, ni enseñó los dientes, ni gruñó. No se movieron, sino que continuaron allí, silenciosos y amenazadores. Tampoco él hizo el menor movimiento. Todos sus naturales instintos le habrían impulsado a huir desesperadamente, si de pronto y por primera vez en su vida no lo hubiera surgido en él otro instinto que contrarrestara a aquellos. Lo que le obligaba a permanecer inmóvil era cierta sensación abrumadora de la propia debilidad y pequeñez. Aquello que delante de sus ojos tenía sí que era superioridad y poderío, si algo que quedaba muy lejos de sus propios límites. Nunca había visto hombres, pero cierto vago, oscuro instinto le estaba diciendo que era precioso reconocer en el hombre al animal que había sabido conquistarse la primacía sobre los demás en la tierra salvaje. El cachorro contemplaba al hombre no solo con sus propios ojos, sino también con todos los de sus antepasados, con los ojos que se habían alineado formando un círculo allá en la oscuridad, alrededor de las hogueras que protegían los campamentos de invierno, que acecharon desde una distancia algo segura, y desde el corazón de la selva al extraño bípedo que era dueño y señor de todos los seres vivientes. El hechizo de la ley de la herencia pesaba sobre el lobato, el miedo, el respeto, hijos de los siglos enteros de lucha, la acumulada experiencia de innumerables generaciones. Ese peso de la herencia dominada con fuerza incontrarrestable al lobo, que después de todo no era más que un cachorro. De haber sido mayor, seguro que hubiera huido. Ahora se limitó a acurrucarse paralizado por el terror y ofreciendo ya su sumisión, como hizo toda su raza desde la primera vez que un lobo llegó a sentarse junto a la lumbre producida por los hombres y pudo calentarse. Uno de los indios se levantó, echó a andar hacia él y se inclinó sobre su cuerpecillo. El cachorro se acurrucó aún más para aplastarse contra el suelo para él. Lo desconocido se había encarnado en una forma concreta, de carne y hueso, que ahora bajaba a cogerlo. Involuntariamente se le erizaron los pelos, retiró los labios y sus diminutos colmillos quedaron al descubierto. La mano sobre la pendilla tuvo un movimiento de vacilación y el hombre habló entonces, riéndose al mismo tiempo, para decir: Guabam, Wisbiska y Pit Hat. Los demás indios se rieron también a carcajadas y le gritaron a su compañero que lo corriera de una vez. La mano fue bajando lentamente a cada instante más cerca de él, y los más encontrados instintos trabaron en el lobato una verdadera batalla. Sentía a la vez 2 grandes impulsos, rendirse y luchar. Acabó por hacer una cosa y otra. Se sometió hasta que la mano estuvo a punto de tocarlo, pero entonces se rebeló y rápido como el rayo le clavó los dientes.
Un momento después recibió un vigoroso sopapo que lo tendió de lado en el suelo. Como por encanto se desvaneció en él todo deseo de lucha. Su escasa edad y el instinto de sumisión se sobrepusieron a todo. Se sentó sobre los cuatro traseros y comenzó a gimotear, pero el hombre cuya mano acababa de morder se había encolerizado de veras y atizó un nuevo golpe al otro lado de la cabeza. El animal volvió a sentarse y lloriqueó más amargamente que nunca. También fueron mayores que antes las carcajadas de los indios, y hasta el mismo que había sido mordido comenzó a reírse también. Rodearon todo al cachorro sin cesar en sus risas, mientras él se deshacía en lamentos causados tanto por el terror como por el dolor que sentía. De repente oyó algo que también escucharon los indios, pero el lobato sabía perfectamente lo que era, y con un alarido final que más tenía acento de triunfo, de pena, dejó de alborotar y esperó a que llegara su madre, su feroz e indomable madre, que era capaz de luchar con las cosas del mundo y matarlas, sin que para ella existiera el pavor. Venía gruñendo, oyó los gritos de su cachorro y se precipitó a salvarlo. De un salto cayó en medio del grupo, convertida por su ansioso y batallador cariño maternal, en algo que estaba muy lejos de resultar agradable. Pero para el obesno el espectáculo de su rabioso y protector ataque no podía ser más grato. Lanzó un grito de alegría y saltó para unirse a ella, mientras los hombres retrocedían precipitadamente y bastantes pasos de distancia. La loba se quedó en pie arrimada a su cachorro en ademán protector, desafiando a los hombres con el pelo erizado y gruñendo con ronca y profunda voz. Tenía la cara descompuesta, torcida, con maligna y amenazadora expresión, y la nariz le temblaba desde la punta a la base debido a la prodigiosa fuerza que ponía en su gruñir. Y entonces en aquel mismo instante resonó aquel grito, lanzando por uno de los hombres, y Quinche fue lo que dijo la exclamación. Sonaba con acento de sorpresa. El cachorro sintió que su madre perdía toda su fuerza al oírla. Quinche, volvió a gritar el hombre, pero esta vez con voz dura, autoritaria. Y entonces el lobezno vio como su madre, la loba, la invencible, la intrépida, se agachaba hasta tocar el suelo con el vientre, y moteando y moviendo la cola en señal de paz. El cachorro no acababa de entender aquello. Estaba aterrado. El pavor que le inspiraba el hombre se había apoderado de él nuevamente. Su instinto no le engañó y de su certeza daba fe la madre. También ella, rendida a acatamiento de aquella clase de animal que eran los hombres. El que había hablado se acercó a la loba, le puso la mano sobre la cabeza y ella no hizo más que aproximarse muy agachada. Aún ni le mordió ni lo intentó siquiera. Los demás del grupo se acercaron también, la rodearon y la tuvieron manoseando, sin que ella hiciera el menor movimiento para rechazarlos. Los hombres mostraban gran excitación en sus bocas, no paraban de emitir raros sonidos, que no suponían peligroso alguno, como dedujo el lobato, así que se agachó al lado de su madre. Aún de cuando en cuando se le erizaban los pelos, se esforzó en demostrar su sumisión. No extrañó, decía, uno de los indios, el padre Quiche era un lobo, aunque también es verdad que su madre era una perra. Pero mi hermano la tuvo atada en el bosque durante 3 noches enteras en la época de celos. Pero eso, el padre de Quiche fue un lobo. No es extraño, la lengua de salmón, contestó Castor Gris. Entonces era la temporada del hambre y no había carne que dar a los perros. Esa ha estado viviendo con los lobos, observó un tercero. Así parece. 3 águilas, replicó Castor Gris, poniendo la mano sobre el cachorro, y ahí está la prueba. El obesno gruñó un poco al sentir el contacto de la mano, y ésta se apartó para soltarle un coscorrón, después de lo cual el castigado ocultó sus colmillos, que estaba de mostrar, y se echó al suelo muy sumiso, mientras la mano volvía a posarse sobre él y lo acariciaba detrás de las orejas y en el lomo. Y ahí está la prueba, continuó Castor Gris. Es evidente que su madre es Quiche, pero su padre era un lobo. Por eso tiene muy poco de perro y mucho de lobo. Sus colmillos son blanquísimos y le llamaremos colmillo blanco, porque lo digo yo, él será mi perro.
¿No era también Quiche la perra de mi hermano? ¿Y no murió éste? El cachorro, que ya tenía nombre, siguió echado en el suelo y observando. Durante algún tiempo los hombres continuaron produciendo con la boca aquellos sonidos raros para él. Luego Castor Gris desenvainó un cuchillo que llevaba pendiente del cuello y con él cortó un palo de los arbustos que los rodeaban. Colmillo Blanco lo seguía con la mirada. Vio cómo le hacía una entalladura al palo en cada extremo y cómo a ellas anudaba unas cuerdas de cuero, y con una de esas cuerdas que le pasó por el cuello sujetó después a Quiche y enseguida la condujo junto a un pino joven, a cuyo tronco ató la otra cuerda. Colmillo Blanco fue tras de su madre y se echó junto a ella. Lengua de Salmón le puso una mano encima y lo echó pata arriba. Quiche lo miró con ansiedad. El obesno sintió que el miedo volvía a apoderarse de él. No pudo evitar que se le escapara un gruñido, pero no hizo el menor ademán de morder. La mano, crispado y muy abierto los dedos, le restregó el vientre como jugando y lo revolcó de un lado a otro. Resultaba ridículo y torpe que estuviera él allí, panza arriba y pataleando. Además, aquella era una posición que, por dejarlo completamente indefenso, producía en todo su ser un sentimiento de indignada rebelión. ¿Qué podría ser colocado así si a aquel animal hombre se le antojaba causarle algún daño? Colmillo Blanco se daba cuenta perfectamente de que le sería imposible evitarlo. ¿Cómo podría echar a correr si tenía las cuatro patas en el aire por encima de su cuerpo? Sin embargo, el deseo de mostrarse sumiso pudo más que su miedo, que logró dominar, así que contestó con gruñir suavemente. Eso no pudo evitarlo, pero tampoco pareció que el hombre se ofendiera por ello, pues el cachorro no le costó ningún nuevo coscorrón. Y luego, lo más raro del caso es que Colmillo Blanco fue experimentando una inefable sensación de gusto a medida que la mano le iba restregando. Al quedarse de lado cesó de gruñir. Ahora los dedos le apretaban más, le hacían cosquillas en la base de las orejas. La sensación agradable aumentaba y al fin, cuando un último restregón y una caricia, el hombre lo dejó en paz. Se alejó. En el lobezno había desaparecido todo temor, y a partir de entonces 1000 veces sintió en su relación con los hombres que el rasgo predominante de esa amistad era la ausencia del amor. Al cabo de un rato, Colmillo Blanco oyó unos extraños ruidos cada vez más próximos. Pronto adivinó que eran los que producen los hombres. Pocos minutos después, el resto de la tribu india, que había emprendido la marcha para acampar en otro sitio, apareció allí. Eran algunos hombres, muchas mujeres y niños, en conjunto unos 40, y todos iban cargando con sus bagajes. Habían también entre ellos muchos perros, y estos, a excepción de los que aún eran cachorros, llevaban asimismo sus correspondientes cargas sobre los lomos, en fardos que iban fuertemente atados a su cuerpo. Transportaban por lo menos 20 o 30 libras de peso cada uno. Aquella era la primera vez que Colmillo Blanco veía perros. Al contemplarlos, la impresión que recibió fue pertenecían a su misma raza, aunque era algo diferente, pero los perros actuaron de forma muy distinta a cubrir al cachorro y a su madre. Se precipitaron inmediatamente contra ellos, y a Colmillo Blanco se le erizaron los pelos. Gruñó y mordió a toda aquella oleada de carnes que, abiertas las fauces, se arrojaban a su encuentro. Cayó rodeando bajo los que lo cometían. Sintió el dolor agudo producido por aquellos dientes que le desgarraban el cuerpo, y él mismo mordió y desgarró también cuando pudo aquellas patas y vientre que veía encima de él. El alboroto que se produjo fue enorme. El cachorro oía el gruñir furioso de su madre, que luchaba por él, los gritos de aquellos otros animales que se llamaban hombres, el ruido de los garrotes que chocaban en su cuerpo y los aullidos de dolor de los perros contra quienes iban dirigidos los garrotazos.
Sin embargo, solo transcurrieron unos segundos antes de que el lobato volviera a estar en pie. Vio a los hombres obligados a retroceder a los canes con palos y pedradas. Lo defendían a él, lo salvaban de los terribles dientes de aquellos animales. En la cabeza del cachorro no cabía un concepto tan abstracto como la idea de la justicia. Sin embargo, intuía que los hombres habían procedido rectamente y descubrió que una de sus funciones era dictar y ejecutar la ley. Al mismo tiempo observó las armas de las que se valen para administrar la justicia, al revés de lo que ocurría con todos los animales que hasta entonces había hallado, ni mordían ni luchaban a zarpatazos. Lo que hacían era robustecer su viva fuerza con el auxilio poderoso de las cosas muertas. Hacía que lo que a ellos ordenaban, los palos y las piedras dirigidos por los hombres, saltaban por los aires como si fueran cosas vivas y causaban graves heridas a los perros. Para su cerebro aquello significaba un poder desusado, inconcebible, sobrenatural, casi divino. Colmillo Blanco, por su misma naturaleza, no sabía nada acerca de los dioses, pero el asombro y el respetuoso temor que le inspiraban los hombres se parecía grandemente a lo que sentiría uno de esos al contemplar a algún ser sobrenatural lanzando rayos con ambas manos. Desde la cumbre de un monte sobre la maravillada humanidad no quedaba ni un perro, no solo se hubiera visto obligado a retroceder. El tumulto cesó y Colmillo Blanco se lamió las contusiones y heridas recibidas mientras meditaba sobre su primera experiencia de lo que es una nueva manada y de cómo le sabía a él las crueldades que las manadas cometen. Hasta entonces, para el lobato de su raza solo estaba formada por el tuerco, su madre y él. Para Colmillo Blanco, ellos constituían toda una raza aparte y de pronto descubrían otros muchos seres que aparentemente pertenecían también a la misma raza, y le dolía de un modo vago que estos, a pesar de ser de los suyos, se le hubieran echado encima en cuanto lo vieron y hubieran tratado de acabar con él. Sentía un resentimiento parecido contra los hombres que habían atado a su madre, aunque sin duda ellos eran superiores y aquellos lo sabían a engaño, a trampa, a cautiverio, aunque no estuvieran él aún bien enterado de lo que eran trampas y cautiverio. La libertad de andar vagando, de correr, de echarse cuando se le antojara, constituían en él una herencia, y ahora se cortaba de cuajo con todo aquello. Los movimientos de su madre quedaban restringidos al rayo de la longitud del palo al cual estaba sujeta, y él a aquellos le servía también de límite, pues no se había apartado más que lo preciso del lado de su madre. No le gustó ni tampoco lo que ocurrió cuando los hombres se pusieron en pie y continuaron su marcha, porque entonces uno de los aspectos más insignificantes cogió un extremo de palo y se llevó detrás de él cautiva a Quiche, y atrás Quiche a Colmillo Blanco, y le seguía muy perturbado y triste por el cáliz que iba tomando la nueva aventura en la que se hallaba metido. Fueron hacia el valle por donde corría el arroyo. Estaban mucho más lejos de lo que el lobato conocía, y llegaron al extremo de dicho valle, donde la corriente se precipitaba en el río Mackenzie. Allí en el lugar donde se veían unas canoas pendientes de altos mantiles y unos sacaderos para el pescado, acamparon los indios, y Colmillo Blanco los contempló con asombrados ojos. La superioridad de aquellos hombres, que para él pertenecían a otra clase de animales, aumentaba por momentos. Allí estaba para atestiguarla su dominio sobre tantos perros de afilados colmillos. Aquello respiraba fuerza, poderío, pero mayor aún y más admirable le parecía al lobezno el otro dominio que ejercían sobre las cosas que carecían de vida, su poder de comunicar movimiento a lo que naturalmente no lo tenía, su facilidad para hacer cambiar el mismísimo aspecto del mundo. Esto último era lo que más le impresionaba. La altura de aquella especie de andamiadas le llamó la atención, pero no especialmente. No se podía esperar menos de aquellos seres que arrojaban
palos y piedras a grandes distancias. Lo que sí le impresionó verdaderamente es que andamios y mastiles se transformaran en chozas tras ser cubiertos con tejas y pieles. Colmillo Blanco se quedó asombrado una vez más. Lo que le maravillaba era el celosal volumen de todo aquello. Aquellas masas se elevaban en torno suyo como raras formas vivas que surgían de repente. Ocupaban casi por completo el círculo que sus ojos podían abarcar. Le tenían miedo las miradas de lejos como si lo amenazaran desde lo alto. Y cuando al azotarlas el viento le imprimía desordenados movimientos, él se agachaba atemorizado sin dejar de mirarlas. Con prudente recelo y dispuesto a apartarse y huir, trataban de echársele encima, pero de pronto su miedo se disipó. Fue observando que las mujeres y los niños entraban y salían de allí sin recibir el menor daño, y vio que los perros intentaban también imitarlos con frecuencia, siendo arrojados ignominiosamente con gritos y pedradas. Al fin se decidió a abandonar a su madre y se arrastró cautelosamente hasta una de las paredes de la choza más cercana. La curiosidad, hija del crecimiento, era la que le impulsaba la necesidad de aprender, de vivir y de hacer algo que le proporcionara experiencia. Cuando solo le faltaba pocas pulgadas para llegar a la pared del improvisado abrigo, redobló su recelo y se arrastró con mayor y más temerosa lentitud, con más precaución. Los acontecimientos de aquel día lo habían preparado para esperar que lo desconocido se manifestara en cualquier momento. Por fin su naricilla tocó la tela, esperó un rato y no ocurrió nada. Entonces olfateó aquella extraña construcción saturada de olor humano, clavó los dientes en la tela y le dio un suave tirón. Tampoco ocurrió nada, aunque las paredes adyacentes a la choza se movieron. Tiró con mayor fuerza y el movimiento fue mayor. La cosa era deliciosa. Siguió dando tirones más fuertes y muy repetidos hasta que la choza entera se movió. Entonces los agudos gritos de la mujer que estaba en el interior lo obligaron a huir precipitadamente y volvió al lado de Quiche, pero el resultado de ello fue que en delante ya no les estuvo miedo, y aquellas grandes amenazadoras chozas un momento después volvían a apartarse de la compañía de su madre. El palo que mantenían sujeta a la loba estaba atado a una estaca clavada en el suelo y ella no pudo seguir al lobezno. Otro cachorro, algo crecido ya, mayor que él en edad, y tampoco se le acercó lentamente, pavoneándose y en son de guerra. El nombre del perrillo era Lip. Colmillo Blanco escuchó después que le llamaba el recién venido. No carecía de experiencia en otras luchas con cachorros y se había convertido en una especie de bravucón. Lip era de la raza de Colmillo Blanco y por no ser más que un cachorrillo no parecía peligroso, por lo cual el lobato se apartó a recibirlo amistosamente, y cuando vio que el que iba a su encuentro comenzaba a andar afectadamente con las patas muy tiesas y enseñando los dientes, Colmillo Blanco se puso a imitarlo en todo. Comenzaron a dar vuelta uno alrededor del otro, buscándose el cuerpo, gruñendo y con los pelos erizados. Esto duró algunos minutos y a Colmillo Blanco le resultaba divertido, pues lo consideraba puro juego. Pero de pronto, con sorprendente ligereza, Lip dio un salto, le pegó al otro una dentallada y saltó de nuevo huyendo. La dentallada fue a dar precisamente en la misma parte del hombro del lobato que había recibido ya la herida causada por el lince y que aún seguía doliéndole. La sorpresa y el daño le arrancaron a Colmillo Blanco un gruñido, y un momento después echó una furia y se precipitaba sobre Lip. Pero Lip había vivido en aquellos campamentos y sostenido numerosas batallas con otros cachorros. Lo menos media docena de veces se clavaron sus agudos dientes en el lobezno, hasta que Colmillo Blanco, gimiendo ya sin pudor alguno, huyó en busca de la protección materna.
Era aquella la primera de las numerosas luchas que debía sostener con Lip Lip, porque fueron enemigos desde el principio de nacimiento, con naturalezas opuestas, destinadas siempre a chocar. Quiche lamió a su cachorro minuciosamente y trató de persuadirlo de que era preciso que no se moviera de su lado. Pero la curiosidad pudo más en él que todo, y al poco rato se lanzaba de nuevo a otra aventura. Tropezó entonces con uno de los hombres, Castor Gris, que estaba en cunclilla arreglando algo con unos palos, y Musgo se secó extendiendo en el suelo. Colmillo Blanco se le acercó y se quedó observándolo. Castor Gris producía con la boca unos sonidos que el cachorro no consideró de carácter hostil, y se acercó aún más. Varias mujeres y niños le iban llevando al indio palos y ramas. Era evidente que el trabajo que realizaba urgía. Colmillo Blanco fue andando hasta tocar la rodilla de Castor Gris. Sentía tanta curiosidad que se olvidó de que el hombre era terrible. De pronto vio elevarse algo raro, como una neblina de aquellos palos y musgos que estaban bajo las manos del indio. Luego entre los palos mismos apareció una cosa viva que se retorcía y daba vueltas, una cosa de calor parecido al del sol que brillaba en el cielo. Colmillo Blanco ignoraba lo que era. El fuego le atrajo como la luz que veía a la entrada de su covacha le había traído antes los comienzos de su vida. Se arrastró hasta aproximarse a la llama. Sobre él oyó sonar una risa ahogada de Castor Gris que le confirmó la idea de que tampoco aquel hombre le era hostil. Entonces su nariz tocó la llama y su lengua se alargó para lamerla. Se quedó un instante paralizado, lo desconoció que estaba en acecho entre los palos y el musgo. Acababa de clavarle furiosamente la garra en la nariz, retrocedió tambaleándose y prorrumpió en una explosión de alarido, de dolor y sorpresa. Al oírlo, Quiche saltó gruñendo tan lejos como se lo permitió el palo que la sujetaba, y ahí tuvo que quedarse terriblemente rabiosa por no poder acudir al auxilio de su cachorro. Pero Castor Gris se reía a carcajadas, dándose palmadas en los muslos, y fue a contarles el caso a todos los demás del campamento, hasta que no quedó ni uno de los que se riera estrepitosamente. Sin embargo, Colmillo Blanco, sentado sobre los cuatro traseros, gemía desesperadamente. Abandonado en medio de aquella clase de animales que eran los hombres, habían sufrido el dolor más fuerte de su vida. Tenía la nariz y la lengua abrasada por aquella cosa viva, del calor del sol que había brotado de las manos de Castor Gris. Lloró y lloró hasta más no poder. Cada uno de sus lamentos era recibido con nuevas explosiones de risa por parte de los hombres. Trató de lamerse la nariz para calmar el dolor, pero también tenía la lengua quemada, y al juntarse ambos daños se producía otro mayor, por lo cual se deshizo de nuevos gemidos, más desconsolada y desesperadamente que nunca. Al fin sintió vergüenza de sí mismo. No desconocía la risa ni el significado que tenía. Nosotros no comprendemos cómo puede ser que algunos animales sepan lo que es la risa, y cuando alguien se está riendo de ellos, pero Colmillo Blanco lo sabía y se avergonzó de aquellos animales que eran los hombres. Se estuvieran burlando de él. Dio media vuelta y huyó, no del daño que le había producido el fuego, sino de la risa que le llegaba aún más hondo y le dolía en el espíritu, y voló al encuentro de Quiche, que rabiosa aún fuera de sí y forcejeando con el palo que la sujetaba, era el único ser que no se reía de él. Fue oscureciendo el crepúsculo y llegó la noche, y Colmillo Blanco continuaba aún echado junto a su madre. Le dolía todavía la nariz y la lengua, pero le tenía perplejo otro mal mayor. Se sentía nostalgia, experimentaba un vacío, echaba de menos el silencio y la quietud de aquella covacha suya que estaba cerca del arroyo, en un ribazo
Había allí tanta gente, hombres, mujeres y niños, que producían toda clase de molestos ruidos. Y luego los perros siempre riendo, siempre pendencieros, armando alboroto y ocasionando confusión y desorden. La descansada soledad, la única vida que él conocía a fondo, había desaparecido. Aquí está en el mismo aire, palpitaba la vida, era un susurro o un zumbido incesante, cambiando continuamente en la intensidad o en el tono, le afectaba los nervios y todos sus sentidos, lo tenía inquieto, atemorizado, atormentándolo con la perpetua amenaza de algo inminente. Observó a los hombres yendo y viniendo, moviéndose por el campamento. Les miró como si fueran dioses. Eran superiores, divinos, para sus oscuros medios de comprensión. Habían sido creados para mandar, para dominar. Poseían una potencia desconocida, imposible. Eran los dueños de todo lo que está vivo y de lo que no está. Obligaban a obedecer a lo que se movía, comunicaban movimiento a lo inmóvil y hacían que la vida, aquella vida que no tenía el mismo color que el sol, y que además mordía, naciera de un montón de musgo seco y de madera. Eran productores de fuego, eran dioses. El cautiverio, los días transcurrían repletos de enseñanza para Colmillo Blanco. Durante el tiempo que Quique estuvo atada al palo, él correteó por todo el campamento, averiguando cosas, investigándolas, aprendiéndolas. Pronto llegó a saber cómo solían proceder los hombres. Pero la familiaridad no engendró en el desdén. Cuanto más lo iba conociendo, más veía afirmarse su superioridad y más se manifestaba su misterioso poder. Seguía viéndolos como verdaderas divinidades. Propio del hombre ha sido con frecuencia el dolor de ver destruidos sus dioses y derribados los altares en que se veneraban. Pero al lobo y al perro salvaje que han llegado a prestar acatamiento al hombre no les ha ocurrido esto nunca. Ellos ven el hombre como un ser de carne y hueso que puede tocarlo, lo tiene delante andando a pies, garrotes en manos, inmensamente poderosos, colérico o suave y cariñoso. Para ellos es un Dios hecho de carne. Esto es lo que acontecía a Colmillo Blanco. Los hombres eran para él dioses indudables e inevitables, como su madre Quiche les había rendido vasallajes desde la primera que les oyó pronunciar su nombre. Él lo hacía también, lo reconocía el derecho de la iniciativa como una cosa que indudablemente les pertenecía, se apartaba a su paso para dejarles libre el camino. Cuando lo llamaban acudía inmediatamente, a la menor amenaza de agachaba a sus pies. En cuanto le mandaban que se fuera, echaba a correr porque detrás de cada uno de los deseos del hombre existía siempre el poder que venía a reforzarlos, un poder que sabía hacer daño, cuyos medios de expresión eran los coscorrones y los garrotazos, las piedras que volaban por los aires y los latigazos que escocían. Le pertenecían igual que el resto de los perros, sus acciones se hallaban pendientes de lo que le mandaban su propio cuerpo, les pertenecía para manosearlos, pisarlos, simplemente tolerar su presencia. Había aprendido todo aquello rápidamente. Algo cuesta arriba se le hacía tener que ponerse en contradicción con lo fortísimo y dominante impulso que tender a doblegarse, se iba acostumbrando a hacerlo y a casi sin darse cuenta. Empezaba ya a hallar placer en ello. Era un modo de entregar su destino a manos ajenas, de evadirse de las responsabilidades de la vida, y a esto llevaba en sí cierta compensación, porque para siempre es más fácil descansar en otro que depender de uno mismo. Por eso se entrega de sí mismo en cuerpo y alma, por decirlo así. No fue cosa de un día. No era posible la inmediata renuncia de su herencia salvaje y de todos los recuerdos de su vida en libertad. Hubo días en que se arrastró hasta el propio borde del bosque y se quedó ahí de pie, escuchando algo que lo llamaba allá a lo lejos, y siempre volvía de ahí inquieto, violento, para llorar suave y pensativo, junto a Quiche y lamerle la cara, como interrogante ansiedad. No cabe duda que luchaba ante aquella forzada sumisión. Colmillo Blanco aprendió rápidamente las costumbres del campamento, conoció la injusticia y la varosidad de los perros mayores.
cuando le arrojaban las raciones de carne o de pescado. Sacó en conclusión que el hombre era más justo, más crueles a los niños, y las mujeres más amables y más inclinadas a echarle un pedazo de carne o un hueso. Y después de 2 o 3 dolorosas aventuras con madres de cachorro algo mayores ya, adquirió el convencimiento de que siempre era prudente no meterse con ellas, tenerle la mayor distancia posible y evitar su encuentro cuando se acercaban. Pero la causa de sus desdichas era Lip Lip, pues Colmillo Blanco se había convertido en un objeto especial de sus persecuciones. El lobato se batía de una buena gana, pero siempre salía perdedor. Su enemigo era para él demasiado voluminoso, llegó a convertirse en su pesadilla. En cuanto se apartaba de su madre, aparecía inmediatamente el bravucón, lo seguía pisándole los talones, gruñendo, molestándolo y esperando el momento oportuno en que no hubiera delante de ningún hombre para echársele encima y obligarlo a la lucha. Como Lip Lip siempre ganaba, gozaba con ello enormemente. Aquellas luchas eran el mayor placer de su vida, como resultaban para Colmillo Blanco su mayor tormento. Pero no se acordaba precisamente, aunque llevaba siempre la peor parte. Su espíritu, como consecuencia, su genio se resistía y le veía malhumorado. Ya de nacimiento era de genio muy vivo, pero llegó a tener lo peor ante aquella persecución continua. Lo que en él había de alegre y juguetón como cachorro que era, se manifestaba en pocas ocasiones. Nunca lo vieron jugar y triscar con los perros de su edad. Se le hubiera permitido en el instante mismo en que Colmillo Blanco aparecía entre ellos, ya tenía encima a Lip Lip echando bravatas y como perdonándole la vida si no se agarraba a él. Y la fuerza lo sacaba de ahí. El resultado de todo esto fue robarle a Colmillo Blanco una buena parte de su vida de cachorro y obligarlo a conducirse como un verdadero lobo antes de tiempo. Privado de la expansión de su energía por medio del juego, se reencontró en sí mismo, lo que activó su proceso mental. Se hizo asunto y le sobró tiempo para dedicarse a inventar toda la clase de picardías, viendo que no conseguía ninguna reacción de carne o pescado cuando arrojaban el alimento a los perros del campamento. Se convirtió en un hábil ladrón. Tenía que buscarse el alimento él mismo y se lo buscó, aunque se convirtiera de esta manera en una calamidad para las mujeres del campamento. Aprendió a hurtar todas partes con mañas, a estar al tanto de cuanto ocurría, a verlo y oírlo todo para obrar en consecuencia, a inventar procedimientos seguros para burlar a su implacable perseguidor. En los primeros días de esta persecución puso en práctica la primera de las grandes tretas que inventó, gracias a lo cual pudo saborear como quiche cuando formaba parte de la manada de los lobos. Sonsacaba a los perros de los campamentos humanos para acabar después con ellos. Así también Colmillo Blanco atrajo de modo parecido a Lip Lip para que cayera en las vengadoras quijadas de Quiche. Colmillo Blanco se declaró en franca retirada frente a Lip Lip. Salió huyendo de él y emprendió una carrera como al azar, metiéndose entre las chozas del campamento. Indios entrando y saliendo aquí y allá y rodeándolas a correr. No le ganaba ninguno de los cachorros de su edad, ni siquiera Lip Lip, pero aquel día corrió con toda su fuerza, se reservó, se limitó a permanecer siempre frente a su perseguidor a la distancia de un salto. Se reservaba fuerzas para fatigar a su constante rival. Lip Lip, excitado por aquella caza y por la continua proximidad de su víctima, perdió toda cautela, olvidándose del sitio en que se hallaba. Cuando se acordó de ello, ya era tarde. Se lanzó a toda velocidad en la carrera emprendida alrededor de una choza y cayó de lleno sobre Quiche, que estaba echada al extremo del palo que la sujetaba el perrillo. Lanzó un gañido que revelaba consternación y en el instante mismo recibió el castigo, pues sobre su cuerpo se cerraron las abiertas quijadas de Quiche. Estaba muy fatigada, pero a pesar de todo, Lip Lip no pudo desesperarse de ella fácilmente. Lo revolcó impidiéndole correr y entonces repitió varias veces sus dentelladas, llenándolo de desgarrones con sus terribles colmillos, cuando al fin el perro logró rondar hasta desembarazarse de ella.
Se enderezó como pudo, arrastrándose, echó una lástima, herido no solo en su cuerpo, sino también en su orgullo. Tenía el pelo tieso en mechones numerosos que señalaban dónde había hundido la loba sus dientes. Se quedó en el mismo sitio, abrió la boca y prorrumpió en el prolongado y dolorido lamento propio de los cachorros. Pero ni siquiera eso pudo terminar en mitad del aullido. Colmillo Blanco, precipitándose sobre él, le clavó los dientes en una de sus patas posteriores a Lip Lip. No le quedaban ya ganas de luchar, y huyó ignominiosamente con su acostumbrada víctima detrás. Este iba mordiéndole los zancajos y atormentándolo durante todo el camino que siguió para llegar a la choza que le pertenecía. Ahí auxiliaron en su ayuda a las mujeres, y Colmillo Blanco, echó un diablo de puro y enfurecido, fue ahuyentado. En fin, de un diluvio de piedras llegó un día que Gastor Gris consideró que había pasado ya toda probabilidad de que Quiche se escapara, y la soltó. Colmillo Blanco no cabía en sí de júbilo al ver libre a su madre. La acompañó alegremente por todo el campamento, y mientras él estuvo a su lado, Lip Lip se mantuvo a respetuosa distancia. Hasta llegó a permitir que Colmillo Blanco fuera hacia él con los pelos erizados y andando muy tieso. El perrillo se hizo el desentendido. Iba a aceptar el reto, pero aunque ardiera en deseos de venganza, nada le costaba esperar que a Colmillo Blanco estuviera solo. Aquel mismo día, algo más tarde, Quiche y su cachorro fueron vagando hasta llegar junto al bosque cercano al campamento. Él fue quien condujo ahí a su madre paso a paso, y cuando vio que ella se detenía, trató de llevarla aún más lejos. El arroyo, el cubil y la quietud del bosque lo atraían. Lo llamaban y quería que su madre se fuera con él. Corrió un breve trecho, se paró y miró atrás. Ello no se había movido. El cachorro lloriqueó para persuadirla y se metió jugueteando por la maleza. Entró y salió de ella repetidas veces. Retrocedió hacia su madre, la lamió la cara y la volvió a escaparse de nuevo. Ella continuaba sin moverse. Él se paró entonces y le dirigió una mirada plagada de atención y anhelos, pero aquella expresión fue mitigándose hasta desaparecer al observar que ella volvía la cabeza y miraba hacia el campamento. Había algo allá, en la tierra libre y abierta, que estaba llamando al cachorro. Su madre lo oyó también, pero oía al mismo tiempo otra llamada más fuerte y poderosa que la anterior, la voz del fuego y del hombre. Aquella voz a la que únicamente se le permitía contestar al lobo y al perro salvaje, que es su hermano. Quiche se volvió, trotó lentamente hacia el campamento, más fuerte que el lazo puramente físico de las cuerdas que le habían retenido. Era para ella aquel otro lazo moral que le habían tendido los hombres para aprisionarla. Los dioses lo tenían cogida por un lazo invisible y no querían soltarla. Colmillo Blanco lloriqueó suavemente. El aire estaba impregnado del olor de los pinos, y otros sutiles aromas del bosque se mezclaban con él, recordándole su antigua vida de libertad antes de los días de su actual cautiverio. Pero como no pasaba de ser un cachorro más o menos desarrollado, mayor fuerza la voz los hombres tenían para él de su madre. Durante todos los días de su breve vida había dependido de ella. La hora de la independencia no había sonado aún para él. Al fin se levantó y, trotando floja y resignadamente, regresó al campamento. Paró una o dos veces para sentarse y gimotear de nuevo, para oír aquella voz que aún le estaba llamando desde las profundidades del bosque en la vida salvaje. El tiempo que suele dedicar a una madre al cuidado de su cachorro es breve, pero bajo el dominio del hombre los aún más. Así ocurrió con Colmillo Blanco. Gastor Gris estaba en deuda con 3 águilas. Este se iba de excursión remontando el río Maxince, el gran lago de los esclavos, una tira de tela escarlata, una piel de oso, 20 cartuchos y quiches sirvieron para saldar la deuda de Colmillo Blanco. Vio cómo se llevaban a su madre a la canoa de 3 águilas e intentó seguirla. Un golpe del indio lo lanzó de nuevo a tierra y la canoa partió. El lobato se echó entonces al agua y se puso a nadar tras la embarcación, sin hacer caso a los gritos que le dirigía el Gastor Gris para que volviera.
Hasta a un hombre, a un dios se atrevió a desobedecer Colmillo Blanco. Tanto terror le infundía ver que iba a perder a su madre, pero los hombres están acostumbrados a que se les obedezca, y Gastón Gris furioso echó al agua otra canoa y salió en persecución del lobezno. Cuando le hubo ganado la delantera, a Colmillo Blanco se agachó y cogiéndole por la piel del pescuezo lo sacó del agua, no lo puso en el fondo de la canoa. Lo tuvo suspendido con una mano mientras empleó la otra para darle una paliza. Y aquello sí que fue un soberano vapuleo. Gastón Gris tenía la mano dura. Cada golpe lo asestaba de modo que no más podía doler. Y los que dio fueron impulsados por aquel diluvio de porrazos que igual venían de un lado y de otro. Colmillo Blanco se balanceaba como un péndulo que se movía a saltos. Bien variadas fueron las emociones que experimentó al principio. No sintió más que sorpresa, luego vino el miedo momentáneo, cuando a cada manotazo contestaba él con varios latidos. Pero esto siguió la cólera, era la afirmación de su libre naturaleza, y así mostró los dientes y le gruñó en el rostro. Sin miedo ya el enfurecido Dios que le pegaba, pero aquello no sirvió más que para aumentar todavía la furia del hombre. Arreciaron los golpes cada vez más duros y crueles. Gastón Gris seguía susurrando de lo lindo y Colmillo Blanco gruñando la cosa que no podía durar siempre. Uno de los dos debía ceder y fue Colmillo Blanco. El miedo volvió a apoderarse de él por primera vez. Se hallaba de verdad entre las manos de un hombre. Los palos y pedradas que había tenido que sufrir antes de vez en cuando resultaban caricias en comparación con lo de ahora. Su ánimo desfalleció y comenzó a lloriquear y dar gañidos al principio. Cada golpe le arrancaba uno, pero el miedo se convirtió en verdadero terror. Y finalmente aquello fue un coro no interrumpido que ninguna relación guardaba con el ritmo del castigo. Al fin Gastón Gris detuvo la mano, Colmillo Blanco derrengado continuó lloriqueando. Aquello dejó satisfecho a su mano, que lo arrojó brutalmente al fondo de la canoa. Entre tanto, este se había ido deslizándose por la corriente. El indio empuñó el cunalete como Colmillo Blanco le estorbaba para ello. Lo apartó de un furioso puntapié. Por un momento reapareció en el lobato su libre e indomita naturaleza y clavó los dientes en aquel pie calzado con zapatos de piel blanda. La paliza que había tenido que soportar antes no fue nada a la comparación con la que recibió ahora. La ira de Gastón Gris fue terrible, tanto como el miedo que sintió Colmillo Blanco. No solo con la mano, sino con el mismo remo le pegaba también, y cuando el lobato se vio arrojado de nuevo al fondo de la canoa, todo su cuerpecillo lleno de cardenales le dolía. De nuevo, y esta vez con toda intención, Gastón Gris repitió el puntapié y el lobato, en cambio, se guardó de morder el pie que lo castigaba. Acababa de aprender otra de las lecciones de su cautiverio. Jamás, fuera lo que fuese, lo que le ocurriera, debía osar morder al Dios que era su dueño y señor. El cuerpo de éste era sagrado y no podía profanar los dientes como los suyos. Aquello constituía, según toda evidencia, el mayor de los crímenes, un sacrilegio imperdonable para el cual no había tolerancia posible. Cuando la canoa llegó a la orilla, Colmillo Blanco seguía echado, gimiendo y en la inmovilidad completa, esperando que Gastón Gris manifestara su voluntad. El indio decidió que saltara a tierra, pues a ella lo arrojó. El animal recibió un tremendo batacazo sobre las costillas que empeoró el dolor de sus cardenales. Se arrastró hasta ponerse en pies, mientras se quejaba desconsolado. Lip Lip, que estaba observando toda la escena desde la orilla, aprovechó la ocasión para arremeter contra él, derribándolo y clavando los dientes en su cuerpo. Colmillo Blanco estaba ya demasiado extenuado para defenderse y seguramente la cosa hubiera terminado mal si no llega a ser por otro puntapié de Gastón Gris, que levantó en el aire el Lip Lip con tal violencia que lo envió a estrellarse contra el suelo a 3 o 4 metros de distancia. Aquella era la justicia del hombre, incluso en el lamentable estado en que se hallaba el lobezno.
Sintió un estremecimiento de gratitud sin apartarse lo más mínimo de los pies de Gastón Gris. Le siguió cojeando a través del campamento hasta llegar a su choza, y así fue como Colmillo Blanco llegó a comprender que el derecho del castigo era algo que los dioses se reservaban para su uso particular, negándole no a los seres inferiores que estaba bajo su dominio. Esto era brutal ley de la fuerza. Aquella noche, cuando todo estuvo quieto y silencioso, Colmillo Blanco pensó en su madre y le entristeció el recuerdo. Su tristeza se manifestó demasiado ruidosamente y Gastón Gris le pegó por ello. En lo sucesivo expresó con mayor suavidad sus penas cuando los dioses se hallaban cerca, pero de vez en cuando se escapaba a la linde del bosque y daba rienda suelta a su dolor por medio de desesperados lloriqueos y lamentos. En este periodo nada habría tenido de extraño que los recuerdos de su cubil y del arroyo cercano le hubieran hecho escapar definitivamente, pero el recuerdo de su madre lo tuvo. Los hombres que iban de casa regresaban después, su madre también volvería algún día a la ambulante aldea india. Siguió pues en su cautiverio esperando que ella volviera después de todo. Aquello no era tan malo, había muchas cosas que le interesaban, siempre ocurría algo. Las cosas que aquellos raros dioses realizaban no tenían fin y él acusaba siempre el curioso deseo de verlas. Por otra parte, iban aprendiendo el modo de adaptarse a Gastón Gris, la obediencia rígida y sin vacilaciones ni desvío era lo que se le exigía. En cambio, no se le golpeaba y se le permitía vivir. No solo eso, sino que a veces su amo hasta le arrojaba un pedazo de carne y acudía a su defensa cuando los perros querían arrebatárselo. Aquel bocado tenía el valor especial, extrañamente valía muchos más que las docenas de pedazos de carne que recibía de manos de alguna de las mujeres. Gastón Gris no mimaba ni acariciaba, quizá fuera lo dura que tenía la mano, quizá su justiciero espíritu, tal vez su evidente poder, o bien todas esas cosas juntas, lo que influyó en Colmillo Blanco, pero la verdad era que se iba formando cierto lazo de unión entre él y su áspero y sombrío dueño. De esta manera los grietes del cautiverio de Colmillo Blanco se iban apretando más y más. Aquellas cualidades de su raza que permitían desde el principio que los lobos se acercaran a la lumbre que encendían los hombres eran aptitudes susceptibles de desarrollo. Había quedado de nuevo demostrando con él la vida del campamento, por más repleta de sufrimiento que estuviera. Se le iba haciendo grata poco a poco, pero esto ocurría sin que el mismo Colmillo Blanco se diera cuenta de ello. Lo único que se sentía era la pena que experimentaba por la pérdida de Quiche, la esperanza con que pensaba en su regreso y el hambriento deseo de aquella vida libre que había llevado en otro tiempo. Lip Lip siguió entristeciéndole tanto la vida a Lobato que éste fue haciéndose mucho peor y más feroz de lo que por su misma naturaleza le correspondía. El salvajismo era parte integrante de él, pero llevado al extremo excedía ya los límites de lo que era de esperar. Hasta entre los hombres, sus dueños, su maldad era patente y se turbaba el orden del campamento. Se armaba de pronto un vocerío, había una reyerta, se oían disputas, una mujer especializaba porque lo habían robado un pedazo de carne. Era con toda seguridad Colmillo Blanco andaba mezclado en el asunto directo o indirectamente. No se tomaron la molestia de examinar las causas a que esta conducta suya era debida. Solo vieron los efectos y es innegable que resultaban malos. Era un ratillero y hasta un consumado ladrón, un ser dañino que se complacía en fomentar la intranquilidad ajena y nada le importaba que las iracundas mujeres de los indios le dieran en su propia cara que no era más que un lobo completamente inútil y que acabaría mal. Él solo se preocupaba de evitar el golpe, el objeto que aquellas le arrojaban. Se convirtió en una paria en medio de aquella especie del pueblo. Todos los perros más jóvenes seguían a Lip Lip. Entre ellos y Colmillo Blanco había algo que los diferenciaba. Tal vez comprendían su origen salvaje, instintivamente
Esto les inspiraba la enemistad que los perros domésticos sienten hacia el lobo. Sea lo que sea, lo cierto es que se unieron a Lip Lip para seguirlo. Además, era muy fácil derribarlo en tales circunstancias, y conseguido esto, invariablemente quedaba a la vista la parte blanda que está debajo del cuello. Y ese era precisamente el punto vulnerable que había que herir para quitarle la vida. Colmillo Blanco lo conocía perfectamente. Era un conocimiento especial que le había sido transmitido como legado de generaciones de lobos cazadores. El método empleado cuando tomaba la ofensiva era, primero, coger a solas a un perro; segundo, atacarlo por sorpresa, derribándolo; y tercero, clavarle los dientes, procurando hundirlos hasta el gaznate. No estando aún suficientemente desarrollado, no tenían sus quijadas todo el tamaño y la fuerza necesarios para que el ataque fuera mortal. Pero eran varios los perros que iban ya por el campamento con el cuello lleno de heridas, como recuerdo de la mala intención de Colmillo Blanco. Y un día, cogiendo a solas a uno de sus enemigos a la entrada del bosque, logró, a fuerza de repetir el ataque, cortarle la gran vena que buscaba y dejarlo sin vida. El escándalo que se produjo al llegar la noche fue enorme. Alguien lo había visto. La noticia llegó a oídos del dueño del perro. Las mujeres sacaron a relucir entonces las 1000 veces en que el lobato les había robado pedazos de carne, y Castor Gris se veía asediado por numerosos y airados gritos de venganza. Pero él se encerró en su choza junto con el culpable, y no solo negó a toda la entrada, sino también el poner en práctica la venganza que pedían. Colmillo Blanco llegó a ser odiado tanto por los hombres como por los perros. Durante este período de su desarrollo no gozó ni un momento de tranquila seguridad. Los de su raza lo recibían con gruñidos, sus dioses con juramento y pedradas. Vivía en tensión continua, siempre alerta, dispuesto al ataque o a la defensa. Ojo avisor contra cualquier objeto que inesperadamente pudiera lanzarle con intención de herirlo, y preparando para obrar según la circunstancia, precipitadamente o con toda frialdad, saltando como un rayo para clavar los dientes o apartándose de un brinco y gruñendo amenazadoramente. En cuanto a eso último, sabía hacerlo de un modo terrible, mucho mejor que cualquier perro, joven o viejo, de cuantos habían en el campamento. El objeto de todo gruñido es prevenir o asustar, y requiere cierto discernimiento el saber cuánto debe usarse. Colmillo Blanco poseía este don. En cada uno de sus gruñidos él ponía cuanto sabía imaginar de malvado y terrorífico, con la nariz arrugada por espasmódicas contracciones continuas, el pelaje erizado en ondas periódicas, sacando y escondiendo rápidamente la lengua, que parecía una serpiente roja, las orejas gachas, los ojos relampagueantes de ira, los belfos contraídos y descubiertos los babeantes colmillos. Eran capaces de hacer retroceder a cualquiera que pensara en atacarle. Y esta pausa momentánea dejaba a su adversario desprevenido y le daba a él tiempo, en tan decisivo momento, para determinar lo que había hacerle. Pero con frecuencia aquella pausa obtenida de aquel modo se prolongaba hasta dar por resultado que el otro renunciara al ataque por completo, y ante más de uno de los perros viejos del campamento, Colmillo Blanco pudo emprender, gracias a esa táctica, una honrosa retirada. Desterrado del grupo que formaban los perros más jóvenes, sus sanguinarios procedimientos y sus facultades para la lucha hicieron pagar cara a toda la manada su persecución, ya que no le permitían mezclarse con los otros. Él arregló las cosas de tal manera que tampoco los demás eran dueños de ir solos como él, sino que debían estar siempre juntos. Colmillo Blanco no le hubiera permitido lo contrario, con su táctica de preparar emboscadas y esperar el momento más oportuno para el ataque. También ellos temían encontrarse a solas con él, excepción hecha de Lip Lip. Los demás cachorros no tenían más remedio que agruparse para su mutua protección contra el terrible enemigo que se había creado. Cualquier perrillo que se aventuraba a alejarse solo por la orilla del río perdía con seguridad la vida o regresaba al campamento alborotándolo todo con sus gritos de dolor y espanto al huir de la celada que le había preparado el lobato.
Pero las represalias de Colmillo Blanco no cesaron ni cuando los cachorros comprendieron que no tenía más remedio que ir siempre juntos. Él los atacaba cuando los cogía a solas y ellos iniciaban la lucha cuando estaban agrupados. En cuanto lo veían, arremitían contra él, y en tales ocasiones su ligereza solía ponerlo a salvo. Pero desdichado el perro, que se apartaba demasiado de sus compañeros enardecidos por la persecución, Colmillo Blanco sabía volverse de repente contra el perseguidor y acabar con él antes de que los demás pudieran acudir en su auxilio. Esto ocurría con frecuencia, porque con el fragor de la lucha ellos perdían fácilmente la cabeza, mientras Colmillo Blanco conservaba siempre la serenidad, mirando hacia atrás sin dejar de correr. Sabía aprovechar el momento oportuno para arrojarse contra el que se había adelantado más de lo prudente. Los cachorros sienten siempre necesidad de jugar y acabaron por convertir en juego aquella obligada situación. La caza de Colmillo Blanco llegó a ser su diversión favorita. Era un juego muy serio y llegaba a ser mortal en muchos casos. El lobato, por otra parte, fiándose de la superior ligereza de su pie, no sentía el menor miedo de aventurarse por lugares lejanos, durante todo el tiempo en que estuvo esperando en vano que su madre regresara. Condujo, pues, muchas veces a los perros que le perseguían a través de los bosques cercanos, pero invariablemente los perseguidores acababan por perder su rastro. Su alboroto continuo le indicaba siempre dónde se hallaban sus enemigos, mientras que el lobezno corría tan solitario como silenciosamente, como si fuera una sombra que se deslizaba entre los árboles, del mismo modo que antes que él lo hicieron sus padres. Además, conocía mejor que ellos la selva y todos los secretos de la vida salvaje. Una de las que le gustaba más era hacer que su rastro se perdiera donde hubiese agua corriente, y mientras los otros armaban un griterío infernal al verse burlados, él estaba echado muy quieto entre algún matorral, odiado por los de su raza y por los hombres, en guerra permanente declarada por él o por los otros. Su desarrollo fue tan rápido como incompleto parcial. Aquel suelo no era propicio para que en él florecieran la amabilidad y el cariño. De ambas cosas no adquirió ni la más ligera noción. El código que había aprendido no consistía más que en obedecer al fuerte y oprimir al débil. Castor Gris era un dios, y un dios fortísimo. Por eso Colmillo Blanco le obedecía, pero cualquier perro más joven o de menor tamaño que él era débil, y por tanto debía ser destruido. Todo su desarrollo se inclinaba hacia el lado donde residía la fuerza, para hacer frente al constante peligro de daño o de muerte. Sus instintos de rapacidad y de propia conservación había adquirido en él un predominio excesivo, indebido. Se hizo más vivo y rápido en sus movimientos que los perros que lo rodeaban, más veloz en la carrera, más astuto, más destructivo y flexible que ellos, más flaco, pero con más músculos y tendones de hierro que le prestaban mayor resistencia, más cruel, feroz e inteligente. Se vio obligado a adquirir todas esas cualidades, porque de no ser así no hubiera podido vivir en aquel medio hostil. El rastro de los dioses, allá por el otoño, cuando los días se iban ya acortando y el frío de la helada invadía el aire, Colmillo Blanco halló ocasión oportuna para lograr su libertad. Durante muchos días reinó gran agitación en la aldea ambulante. Se levantó el campamento veraniego y la tribu, con todo su equipaje, se preparó para emprender sus cacerías otoñales. Colmillo Blanco estuvo observándolo todo con ansioso ojo, y cuando las chozas fueron desmontadas por los indios y se cargaron las canoas en orilla, comprendió lo que ocurría. Las embarcaciones se iban y algunas habían desaparecido ya río abajo. Decidió quedarse rezagado con toda intención. Esperó la ocasión oportuna para escaparse del campamento y perderse entre los bosques. Se dirigió hacia el lugar donde el agua de la corriente empezaba a helarse y cuidó de que allí desapareciera su propio rastro para que no se pudiera seguir. Luego se arrastró y se quedó esperando. Transcurrió el tiempo y con algunas intermitencias pasó dormido hora entera. Después lo despertó la voz de Castor Gris, que lo iba llamando por su nombre. Se oían atrás voces también distinguidas claramente de la mujer del indio y de la Mitza, su hija. Colmillo Blanco tembló de miedo, y aunque su primer impulso fue salir de su escondrijo, lo resistió y se quedó quieto. Al cabo de un rato las voces se alejaron hasta dejar de oírse. Esperó algún tiempo más y salió, al fin para disfrutar de la alegría del triunfo.
Iba oscureciendo y durante unos momentos se limitó a juguetear entre los árboles. Gozaba de su recobrada libertad. Luego, de pronto se percató de la impresión de soledad que le invadía. Entonces se puso a pensar, escuchando aquel silencio del bosque y perturbado por él. El que no se moviera nada absolutamente, ni se produjera el menor ruido, tenía algo de amenazador. Sintió que le echaban algún daño invisible y no sabía de dónde procedía. Miraba con recelo los bultos de los árboles que se asomaban allá lejos y sus oscuras sombras, bajo las cuales podía ocultarse toda clase de acechanzas. Hacía frío. Allí no había, como en la choza, un rincón caliente en el cual acurrucarse para dormir. Sentía la helada bajo sus pies y tenía que levantar alternativamente los delanteros, pues los tenía alteridos. Echó hacia ellos la poblada cola para cubrirlos y en el mismo momento tuvo una visión repentina. No era extraño, llevaba impresa en la retina toda una serie de recuerdos que constituían otros tantos cuadros. Volvió a ver el campamento, las chozas y el resplandor de las lumbres. Oyó las chillonas voces de las mujeres, las profundas y severas de los hombres y el gruñir de los perros. Tenía hambre y se acordó también de los trozos de carne o de pescado que solían arrojarse. Ahí no había nada de eso, nada más que el amenazador silencio que no alimenta. Su temporada de cautiverio, al quitarle responsabilidades, le había robado dureza y fuerza. Ya no se acordaba de cómo debía ingeniárselas para satisfacer sus necesidades. En torno suyo bostezaba la noche, acostumbrado su sentido al movimiento y bullicio del campamento. A la continua impresión de ruidos y cambiantes aspectos no encontraba ahora nada en que emplear su actividad. No había ahí nada que hacer, nada que ver u oír, aunque se esforzaba en descubrir algún momento de interrupción en silencio e inmovilidad de la naturaleza. Su propia inacción lo asustaba tanto como el presentimiento de que algo terrible iba a ocurrir. El lobato sintió un estremecimiento de espanto. Algo coloso e informe avanzaba por el radio que su vida podía abarcar. Era la sombra de un árbol proyectada hacia él por la luna, que acababa de aparecer limpia de nubes. Tranquilizado, gimoteó débilmente, pero pronto guardó silencio por temor de que sus lamentos pudieran atraer los males que temía. Al contraerse la madera de un árbol por el frío de la noche, produjo un fuerte chasquido. De él se apoderó el pánico y echó a correr como un loco hacia el campamento. En él prevaleció el deseo de protección y de humana compañía. Su olfato sentía aún el olor del humo de la choza. En su oído resonaba con fuerza los ruidos y los gritos de la improvisada aldea. Salió del bosque y penetró en la tierra despejada, en el abierto campo alumbrado por la luna, donde no había sombra ni oscuridad, pero no vio ya el campamento. Se le había olvidado que la aldea acababa de desaparecer. Su alocada carrera cesó de repente, ya no tenía ninguna meta. Vagó pues perdido por el abandonado lugar, olfateando los montes de basura y los trozos de ropa de desecho que había dejado los dioses. Incluso añoró las piedras que las mujeres enfurecidas tiraban contra él. Deseó que Gastor Gris volviera a pegarlo, y hasta los ataques de Lip Lip y de toda su manada le habrían sabido a gloria en aquel momento. Llegó al sitio donde había estado la choza de su amo y se sentó sobre sus patas traseras en el centro del espacio que antes ocupaba. Apuntó el hocico hacia la luna, apretado el ganate por contracciones, abrió las fauces y con un grito lleno de desolación expresó su soledad y su temor, su pena por no tener a Quiche, todos sus dolores y desdichas del pasado, al propio tiempo que los sufrimientos que presentía para el futuro. Era el prolongado aullido del lobo, un grito lúgubre lanzado a plena voz, el primer aullido que emitía en su vida. La luz del nuevo día disipó sus terrores, pero aumentó aún más su impresión de soledad. La desnudez de la tierra que tan poblada había visto antes, se la hizo sentir con redoblada energía. No tardó mucho en tomar la resolución. Hundiéndose en la espesura del bosque, siguió río abajo por la orilla del mismo. Corrió durante todo el día, no se detuvo para descansar. Parecía que iba a correr eternamente, como si para su férreo cuerpo no existía la fatiga. Y cuando al fin le llegó aquel poder de resistencia que era en él heredado, lo obtuvo en su obstinado esfuerzo, permitiéndole seguir adelante. Donde el río se precipitaba entre escarpados pendientes, sorteaba la dificultad desviándose hacia los montes. Todos los ríos, afluentes o riachuelos que desembocaban en la corriente principal, los pasó a nado a los vadeos.
Con frecuencia se encontró metido en el hielo que empezaba a formarse en los bordes, y más de una vez vio en peligro su vida entre los témpanos que arrastraba la corriente. Pero continuó buscando el rastro de los dioses, con el fin de hallar el sitio en que estos se separaban del río para internarse con la tierra. Colmillo Blanco era más inteligente que la mayoría de los de su raza, pero su clarividencia no llegaba a abarcar todo el conjunto de la otra orilla del río Mackenzie. Y si era ahí precisamente donde debía buscar el rastro que le preocupaba, esta idea no acudió nunca a su cerebro. Quizá más tarde, con mayor práctica de esas correrías, con más experiencia y años, se le hubiera ocurrido tal cosa. Pero como su inteligencia no estaba desarrollada aún lo suficiente, se contentó con recorrer a ciegas la misma orilla del Mackenzie en que se hallaba. Corrió toda la noche, tropezando en la oscuridad con toda clase de obstáculos que retardaban su marcha, pero no lo detenían, y del mismo modo siguió más y más. Al llegar a la mitad del segundo día había pasado 30 horas corriendo, y por muy férreos que fueran sus músculos cedían ya a la fatiga. Solo el poder de resistencia de su cerebro lo sostenía, impulsándolo hacia adelante 40 horas. Se había pasado sin comer y el hambre aumentaba su debilidad. Las repetidas zambullidas en el agua helada habían producido también su efecto. Su hermosa piel estaba enlodada y sus patas llenas de heridas que sangraban. Corría a saltos y a ese modo de avanzar tenía que recurrir cada vez más. A medida que las horas pasaban, para colmo de males, el cielo se había oscurecido mucho y comenzó a nevar. Caían unos copos incipientes húmedos que se derretían enseguida, pero se pegaban al cuerpo y dejaban la tierra viscosa, resbaladiza, y le privaban además de ver dónde pisaba y cubrían las desigualdades del terreno, lo que acrecentaba la dificultad de la marcha, haciéndola todavía más dolorosa. Castor Gris había pensado acampar aquella noche en la orilla opuesta del río Mackenzie, porque ahí era donde se hallaba el cazadero. Pero poco antes de oscurecer, Cloc Cloc, que era la mujer de Castor Gris, descubrió un alce que iba a beber al río. Ahora bien, si el alce no hubiera ido a beber, si Mitza no hubiese torcido el rumbo de la embarcación por culpa de la nieve, si Cloc Cloc no hubiera visto el alce, y si Castor Gris no lo hubiese matado de un certero disparo de su rifle, muy distinto habría sido el desarrollo de los acontecimientos. Castor Gris no hubiera acampado en aquella orilla del río Mackenzie, y Colmillo Blanco habría pasado de largo por ahí, para ir a morir o a encontrarse con sus hermanos de la vida salvaje y ser lo que eran ellos, un lobo más hasta el fin de su vida. La noche había cerrado, la nevada era espesa, y Colmillo Blanco, gimiendo entre sus dientes, al tropezar con algo, encontró su rastro reciente sobre la nieve. Tras reciente era, en efecto, que lo reconoció inmediatamente y con facilidad. Lloriqueando, ansioso, fue a buscar su origen desde la orilla del río hasta meterse entre los árboles. Los ruidos del nuevo campamento que había sido llevado llegaron a su oído. Vio el resplandor de la lumbre, a Cloc Cloc cocinando y a Castor Gris en cuclillas y mascando un pedazo de grasa cruda. Había pues carne fresca en el campamento. Colmillo Blanco esperaba recibir una paliza. Solo de pensarlo se agachó con los pelos enrizados, pero se adelantó después. Temía los golpes que le daría, pero sabía también que disfrutaría del calorcillo de la lumbre. De la protección de los dioses, de la compañía de los perros, una compañía de enemigos. Es verdad, pero compañía al fin, que satisfacía una necesidad de sus instintos rebañegos. Se acercó al fuego a rastras, muy humilde y salamero. Castor Gris lo vio y dejó de mascar. Colmillo Blanco volvió a arrastrarse muy lentamente. Redobló sus salamerías y acabó de hundirse más en la bajeza, en el embellecimiento de aquella misión. Fue una línea recta hacia Castor Gris, cada vez despacio y apenado. Al fin se echó a los pies de su amo, en cuya posesión volvía a estar rendido, voluntariamente, entregado en cuerpo y alma, por así decirlo. Por propia elección se acercaba el amor de la lumbre al hombre, para ser gobernado por él. Colmillo Blanco temblaba esperando el castigo. La mano del dueño se movía sobre él, e involuntariamente encogió el cuerpo ante la eminencia del vapuleo. Pero la mano cayó sobre el mismo, la miró a hurtadillas y vio con sorpresa que Castor Gris partía en dos el pedazo de grasa. Su amo le ofrecía la mitad, con cuidado, y al de recelo olió lo que le daban y luego se lo comió. Castor Gris mandó que le trajeran carne y estuvo vigilando para que los perros
no se la quitaran. Después, el lobato, agradecido y contento, se echó a los pies de su amo, contemplando la lumbre que lo calentaba, parpadeando a ratos o dormitando, con la seguridad de que el día no lo encontraría, perdido y abandonado a la intemperie entre los bosques, sino en el campamento de los hombres, junto a aquellos dioses a los cuales se había entregado y de quienes ahora dependía. El pacto. Muy avanzado ya el mes de diciembre, Castor Gris emprendió una excursión hacia la parte alta del río Mackenzie. Con él fueron Mitchá y Cloclu. Conducían un trineo arrastrado por perros, un adiestrados por él, propio indio y otros que le habían presentado. Un segundo trineo, bastante menor, lo dirigía Mitchá, y a él iba enganchado un tiro formado por cachorros. Parecía, más que otra cosa, un juguete, pero era la delicia de Mitchá, que al verse en posición del vehículo, se veía ya un hombre hecho y derecho, que como tal empezaba a trabajar en el mundo. Además, se iniciaba en el arte de dirigir y adiestrar perros para aquel uso, al propio tiempo que también aprendían los cachorros, y el trineo resultaba útil, puesto que esto llevaba cerca de 100 kilos de peso, entre equipo y víveres. Colmillo Blanco había visto ya a los perros del campeonato tirando del trineo, por lo cual sufrió con paciencia que también a él lo enganchasen como a los demás. Le ciñeron un collar relleno de musgos, al cual iban sujetos de tirantes que se unían a una correa destinada a pasársela por el pecho y a los lomos. A esta correa iba atada la larga cuerda por medio de la cual tiraba del trineo. 7 cachorros formaban parte del tiro, y salvo a él, que tenía 8 meses. Todos contaban 9 o 10 meses de edad. Cada perro iba atado al trineo por una sola cuerda, y no había 2 de ellas que tuvieran igual longitud, siendo la diferencia entre unas y otras equivalente a la longitud del cuerpo de un perro. Cada cuerda iba a parar a una anilla colocada en la parte anterior del trineo. Esta carecía de cuchillas o patines, pues no era más que una especie de narría, pequeña para ser arrastrada. Estaba hecho de corteza de abedul, con una parte delantera retorcida hacia arriba, para que no pudiese hundirse bajo la nieve y encallarse. Tal construcción permitida que la carga del trineo reposara sobre la mayor superficie de la nieve posible, lo que era necesario por estar esta como cristal pulverizado y muy blanda. Siguiendo el mismo principio de amplia distribución del peso, los perros que se hallaban a los extremos de las cuerdas formaban un abanico desde el frente del trineo, de modo que pisaba sobre las huellas de los que le procedían. Esa disposición en forma de abanico servía también para algo más. Las cuerdas de diferentes longitudes enviaban a los perros que los atacaran por detrás a los que corrían delante de ellos, para que el ataque fuera posible. El perro tendría que volverse y dirigirse hacia alguno que tuviera la cuerda más corta que él, en cuyo caso se encontraría de cara con el atacado y también con el látigo del conductor del trineo. Pero la mejor cualidad de este género de disposición consistía en el hecho de que el perro que se empeñaba en lanzarse con otro que tenía delante de él se veía obligado a tirar con más fuerza del vehículo, y con cuanta mayor velocidad se moviera éste, más rápidamente podría escapar a la arremetida el perro perseguido. Así resultaba que él iba detrás, no podía hacer una presa en el que lo precedía. Cuando más corría él, más corría el otro y todos sus compañeros. Incidentalmente se aceleraba la marcha del trineo, y por este asunto medio indirecto aumentaba el hombre su dominio sobre las bestias. Mitchá se parecía a su padre, de cuya experta discreción había heredado una buena parte. Había observado de hace tiempo atrás que Lip Lip perseguía siempre a Colmillo Blanco, pero entonces Lip Lip tenía otro dueño, y Mitchá no se veía atrevido nunca más a tirarle alguna piedra, recatándose para no ser visto. Ahora el perro era suyo, y resolvió vengarse de él poniéndole al extremo de la cuerda más larga
Esto lo convirtió en guión de todos los demás del tiro, y aparentemente resultaba un honor, pero en realidad lo privó de todo honor posible, pues en vez de ser el bravucón y el amo de toda la jauría, se vio odiado y perseguido por ella en masa. Precisamente por correr atacado al cabo de la cuerda más larga, los perros se veían siempre huyendo de ellos. Todo lo que de él alcanzaban a ver que era su poblada cola y sus patas posteriores que parecían volar, aspecto mucho menos feroz y temible que el de su pelaje erizado y sus relucientes colmillos. Además, la caprichosa mentalidad de los perros hizo que verlo corriendo siempre, como escapando, engendrada en ellos el deseo de perseguirlo. Desde el momento en que arrancó el trineo, el tiro entero se lanzó en pos de Lip Lip, en una especie de caza que duró todo el día. Al principio este se sintió inclinado a volverse contra sus perseguidores, celoso de su dignidad ofendida y enfurecido, pero cada vez que lo intentaba, Mitchell le lanzaba en plena cara un doloroso trayazo, con una fusta hecha de intestino de caribú, que medía unos 9 metros de longitud, con lo cual no tenía más remedio que dar media vuelta y seguir corriendo. Lip Lip se hubiera atrevido a hacer frente a todos los cachorros, pero contra aquel látigo no se atrevía, y lo único que le quedaba era mantener tirante su larga cuerda y su libre su cuerpo de los dientes de sus compañeros. El cerebro del muchacho indio aún tenía otra treta preparada para acabar con aquella persecución que se hacía interminable. Mitchell lo distinguió ante los demás para que se sintiera celoso y creciera su odio. Le dio carne a él solo, pero no permitió que ningún otro lo tocara. Bastó esto para ponerlo furioso. Pero este ya no era su guía, excepto cuando iba delante de ellos en el trineo, que venía detrás dando tumbos. En el campamento Lip Lip no se movía del lado de Mitchell, de Castor Gris o de Clo Clu. No se atrevía a apartarse de los dioses, porque ahora era él a quien mordían los otros perros, teniendo que sufrir aún mayor persecución que la de antes. Iba dirigida contra el lobato. Lo único para que servía era para morder a perros, lo demás no existía para él. Colmillo Blanco, que parecía reunir la suma de todas las cualidades que significan fuerza, tenía sin embargo una debilidad. No podía sufrir que se rieran de él. La risa de los hombres, cuando le afectaba, era según su criterio algo odioso. Que se rieran entre ellos de lo que quisieran, mientras no fuera de él, por en cuanto la cosa objeto de sus burlas. Pero en cuanto la cosa iba contra él, entonces montaba en colorera y se ponía terrible, grave, digno, sobrio por naturaleza. La risa lo enfurecía hasta lo ridículo, y tan hondamente lo hería, que durante horas enteras estaba hecho en verdadero diablo. Desdichado del perro que en tales momentos le viniera con broma. Conocía la ley demasiado bien para atreverse con Castor Gris, porque detrás de éste estaba un garrote de la inteligencia de un dios, pero detrás de los perros no había más que el espacio, y por ese espacio salían volando cuando Colmillo Blanco entraba en escena, loco de rabia por haber sido objeto de risa. Cuando contaba ya 3 años de edad, el hambre hizo estragos entre los indios del río Mackenzie. En el verano se quedaron sin pescado. En el invierno el caribú se ausentó de los sitios de donde salían cazarlo. Los alces escaseaban, los conejos desaparecieron y otros animales, incluso los de rapiña, habían muerto, viéndose privados de ordinario sustento, muy habilitados por el hambre. Acabaron por luchar entre ellos y devorarse unos a otros. Solo los más fuertes sobrevivieron. Los dioses del colmillo blanco eran cazadores. Los más viejos y más débiles se murieron de hambre. En la aldea todo era gemidos y lamentaciones. Las mujeres y los chiquillos se privaban de los escasos alimentos que podían disponer, a fin de que fueran a parar al estómago de los demacrados cazadores, que batían el bosque en vano, buscando carne fresca. Al tal extremo llegaron los dioses, que tuvieron que comer el cuero blando de sus zapatos, peludos de sus guantes de caza,
mientras los perros hacían lo mismo con las correas del trineo y hasta con los látigos. Y los perros se devoraban unos a otros y los hombres se veían obligados a comérselos a ellos. Las primeras víctimas fueron los más débiles y menos útiles. De los que quedaban, los más atrevidos abandonaron la compañía de los hombres, que no servía más que para llevarlos al matadero, y huyeron por los bosques, donde al fin se morían de hambre o eran devorados por los lobos. En aquella difícil época, también Colmillo Blanco huyó al bosque. Estaba mejor pretechado por contar con la preparación de sus tiempos de cachorro, que podía servirle de guía. Su especialidad fue pronto la de estar al acecho y escondido horas enteras, siguiendo todos los movimientos de una ardilla entre los árboles, esperando, con tanta paciencia como hambre, a que el roedor se atreviera a descansar al suelo. Aún entonces no se precipitaba, sino que seguía esperando hasta asegurar el golpe, antes de que la ardilla trepara de nuevo a su refugio de los árboles. Entonces y solo entonces se lanzaba a él desde su escondrijo rápido como un proyectil, con inconcebible habilidad, sin dejar nunca de hacer presa en el ágil animalillo cuya ligereza resultaba inferior a la suya. A pesar de que aquel tipo de caza era beneficioso para él, una dificultad le impedía mantenerse exclusivamente de él. Las ardillas escaseaban, se vio pues obligado a cazar animales de inferior tamaño. Atormentado por el hambre, llegó a desenterrar musgaños de sus madrigueras y a alimentarse de ellos, o a batirse con alguna comadreja, tan hambrienta como él y aún más feroz. Hubo momentos en que volvió a acercarse en las hogueras que los hombres encendían, pero solo se acercaba. Seguía vagando por los bosques, evitando ser descubierto y robando a los hombres las piezas de caza que habían caído en algunas de sus trampas. Al propio castor gris le robó un conejo, mientras el indio iba medio perdido y tambaleándose por el bosque, tan débil, fatigado y sin aliento, que tenía que sentarse con frecuencia. Un día Colmillo Blanco se encontró con un lobato demacrado y sin fuerzas por culpa del hambre. De no ser tan fuerte, tal vez se hubiera unido a él, para ir a parar a su manada, volviendo así junto a los de su raza, que se hallaban en un estado salvaje, pero ahora lo que hizo fue perseguirlo hasta acabar con él, devorándolo. Parecía que la suerte se empeñaba en favorecerlo. Siempre, en los momentos de mayor necesidad, halló algo que matar, y por otra parte, cuando más débil estaba, tuvo la fortuna de no tropezar con animales mayores que hicieran presa de él. Así, una vez que se encontró con toda una manada de lobos hambrientos, acabó de pasar 2 días de abundante alimento, gracias a un lince que había cazado. Toda la manada se lanzó contra Colmillo Blanco, en cruel y prolongada persecución, pero como él estaba más fuerte y bien nutrido que sus famélicos perseguidores, logró dejarlos muy rezagados y salvarse. Y no solo pudo escapar, sino que además se volvió súbitamente contra uno de los que más cerca le seguían, y se aprovechó de la situación de éste para ser él quien lo cazara. Después abandonó aquella parte del país y se dirigió hacia el valle en que había nacido, ahí, en el antiguo Cubil, contra Quiche, volviendo a su antigua costumbre. También ella había abandonado el inhospitalario hogar de los hombres, prefiriendo su apartado refugio para su nueva camada. De ella, solo uno de sus pequeñuelos vivía cuando Colmillo Blanco apareció, y tampoco resistiría largo tiempo. Para la vida incipiente, el hambre era fatal. El modo como Quiche recibió a su hijo, ya mayor, distinto con mucho de ser cariñoso, pero a Colmillo Blanco no le importaba ya esto. Podía prescindir de ella. Dio pues media vuelta muy filosóficamente y siguió trotando hacia la parte alta del río, donde las 2 veredas se cruzaban. Tomó la de la izquierda, en la que halló el cubil de aquel lince que entre su madre y él mataron en el otro tiempo. Allí en el mismo abandonado cubil se acomodó y descansó un día entero. En los comienzos del verano, en los últimos días de la temporada del hambre, se encontró con Lip Lip, que con él
Había huido también al monte, donde arrastraba su vida miserablemente. Trotaban en opuesta dirección, al pie de un largo, escarpado ribazo, y al dar la vuelta a unas rocas se vieron cara a cara. Se pararon un instante con sobresalto y se miraron recelosamente. Colmillo Blanco estaba en excelente actitud para la lucha. No le había faltado caza durante una semana y pudo comer en abundancia. Pero en cuanto vio a Lip Lip, se le arrizaron todos los pelos del lomo. Fue involuntario, era simplemente la repetición de un estado físico, a que en otro tiempo le conducía el continuo acoso de Lip Lip. Lo que antes le ocurría, le ocurrió ahora automáticamente, y lanzando un gruñido procedió a la acción, sin pérdida de tiempo. Lip Lip intentó retroceder, pero Colmillo Blanco lo atacó enseguida, dura y resueltamente, hombro contra hombro. Su enemigo rodó por el suelo y los dientes del otro se le clavaron en la demacrada garganta. El perrillo luchó un rato contra la muerte, mientras Colmillo Blanco daba vueltas en torno suyo, muy tiesas las patas y observándolo con cuidado. Luego siguió su camino y se perdió trotando por el ribazo. Pocos días después de ocurrir esto, llegó a un extremo del bosque donde una estrecha faja de tierra descendía hasta el río Mackenzie. La conocía de antes, de cuando estaba desierta, pero ahora lo ocupaba una aldea. Oculto aún entre los árboles, se paró a observarla. El aspecto, los ruidos, hasta los olores, le eran familiares. Se trataba de una aldea antigua trasladada a otro sitio, pero en todo aquello había algo diferente de cuando él la abandonó. No resonaba ya gemidos ni lamentaciones, sino alegres rumores, y cuando entre ellos oyó, de pronto, la airada voz de una mujer, comprendió enseguida que hasta aquel enojo denotaba el vigor de un estómago satisfecho. Además a su olfato llegaba olor de pescado. Había pues comida, el hambre no existía ya. Se atrevió entonces a salir del bosque y trotó con aire decidido hasta la aldea, directo a la choza de Castor Gris. Este no se hallaba ahí, pero Clo Cop lo recibió con alegres exclamaciones, le dio pescados frescos y Colmillo Blanco se echó tranquilamente esperando al regreso de su amo.